Personajes de la obra. Mr. Boynton, ex celadora de la cárcel que fue gobernada por su difunto esposo. Raymond Boynton, hijastro del anterior. Carol Boynton, también hijastra de la misma y hermana de Raymond. Lennox Boynton, hermanastro de los anteriores. Ginebra Boynton, hermana del anterior. Nadine Boynton, esposa de Lennox. Coronel Carbury, comisario de Amman. Jefferson Cobb, antiguo amigo de los Boynton. Dr. Theodore Gerard, respetado especialista en enfermedades mentales. Doctora Sarah King, joven médica. Mahmoud, guía beduino. Annabel Pierce, profesora turista y compañera de pensión de Lady Wisthom. Hércules Poirot, famoso detective belga. Lady Wisthom, turista, miembro del Parlamento inglés. Primera parte. Capítulo 1. ¿No comprendes que es necesario matarla? La pregunta aflojó en la quietud de la noche. Dio la impresión de que permanecía un momento inerte en el aire y finalmente se alejó hacia el mal muerto. Hércules Poirot se quedó inmóvil con las manos en el alféizar y el ceño fruncido. Al cabo cerró la ventana impidiendo el paso del molesto aire nocturno. Había sido educado en la convicción de que el aire exterior estaba muy bien fuera de las habitaciones y de que el aire nocturno era terriblemente nocivo para la salud. Mientras corría las cortinas y se dirigía a la cama, sonrió burlonamente. ¿No comprendes que es necesario matarla? Era curioso que un detective como él hubiera oído esas palabras en su primera noche en Jerusalén. Indudablemente, donde quiera que voy siempre hay algo que me recuerda al crimen, murmuró para sí. Su sonrisa acentuó al recordar una historia que había oído una vez acerca de Anthony Trollope, un novelista. Trollope cruzaba el Atlántico en buque en el que navegaba, oyó a dos pasajeros discutir acerca de la última entrega publicada de una de sus novelas. Está muy bien, decía uno de ellos, pero debería matar a esa repulsiva mujer. Con una amplia sonrisa, el novelista abordó a los dos hombres. Caballeros, dijo, les estoy muy agradecido. Iré a matarla enseguida. Hércules Poirot se preguntó a qué debía de obedecer lo que había oído en la ventana. Quizás se trataba de una colaboración en alguna novela o comedia. Todavía sonriendo, se dijo, esas palabras podrían ser recordadas algún día y tener entonces un significado más siniestro. Cayó en cuenta también de que en la voz había una nerviosa intensidad, un temblor que indicaba alguna emoción profunda, en la voz del hombre o de un muchacho. Mientras apagaba la lámpara de la mesilla de noche pensó, no me costaría ningún trabajo reconocer esa voz. Acodados en el alféizar de la ventana, en las cabezas muy juntas, Raymond y Carol Boynton tendían la mirada fija en las azuladas profundidades de la noche. Nervioso, él repitió sus anteriores palabras. ¿No comprendes que es necesario matarla? Carol Boynton se estremeció ligeramente. ¡Es horrible!, repuso con una voz ronca y profunda. No es más horrible que esto. No, claro que no. Violentamente Raymond agregó. No puedo seguir así, no puedo. Tenemos que hacer algo y no podemos hacer otra cosa. Si pudiéramos marcharnos, murmuró ella sin ningún convencimiento. No podemos, Carol, ya lo sabes. El tono de Raymond estaba cargado de desesperación. La muchacha se estremeció. Lo sé, Raymond, lo sé. La gente creerá que estamos locos por habernos atrevido a huir. Quizás estemos locos, suspiró Carol. Tal vez, o por lo menos lo estaremos pronto. Si alguien nos oyera planear fríamente el asesinato de nuestra madre, sin duda creería que lo estamos. No es nuestra madre, replicó obviamente la chica. No, no lo es. Hubo una pausa y luego Raymond preguntó con forzada indiferencia. ¿Estás conforme, Carol? Ella respondió con viveza, sí, debe morir. Y bruscamente, perdido ya el dominio de sus nervios, exclamó, «¡Está loca! Estoy segura de que está loca. Si no lo estuviese, no podría atormentarnos como lo hace. Desde hace años decidimos que esto no puede seguir, pero ha de seguir. Hemos dicho, no tardará en morir, pero no ha muerto, ni creo que muera, a menos que...» Con firmeza Raymond terminó la frase por ella.
a menos que la matemos. Sí. Carol apoyó la mano en el alféizar, con fea indiferencia y con tal solo un ligero temblor que revela su emoción. Su hermano continuó. Capítulo 2. Miss Sarah King se hallaba junto a una de las mesas del salón de lectura del Hotel Salomón de Jerusalén, removiendo distraídamente los periódicos y las revistas. Tenía el ceño fruncido, parecía preocupada. El francés santo que entró en la sala la observó un momento antes de dirigirse al extremo opuesto de la mesa. Cuando sus miradas se encontraron, Sara le dedicó un leve gesto de saludo. Recordaba que ese hombre la había ayudado durante el viaje desde el Cairo y había llevado una de sus maletas cuando no se encontraron en ningún mozo en la estación. ¿Le gusta Jerusalén?, le preguntó el doctor Gerard después de que se hubiera saludado. Hay momentos en que me parece terrible, dijo Sara. La religión es muy extraña. Comprendo lo que quiere decir. Gerard habló correctamente el idioma de Miss King. Se refiere a las luchas entre las innumerables sectas religiosas. Y es horrible, edificios que han levantado, agregó Sara. Es cierto, ella suspiró. Hoy me ha echado de un sitio porque no llevaba un traje sin mangas, señaló. El doctor Gerard se echó a reír y luego dijo, iba a tomar café. ¿Quieres acompañarme, Miss? Me llamo Sarah King. Y yo, con su permiso, sacó una tarjeta. Al leerla, Sara abrió unos ojos como platos. El doctor Theodore Gerard, qué emocionante. He leído todos sus libros. Sus escritos sobre esquizofrenia son muy interesantes. ¿De veras?, preguntó él, enarcando las cejas. Acabo de licenciarme en medicina, explicó Sara. Ah. Gerard pidió que le sirvieran café y ambos se acomodaron en un extremo del comedor. El francés se sentía menos interesado por los progresos médicos de la joven que por sus negros cabellos, su hermosa boca y su bello rostro. Le divertía la admiración con que Sara lo observaba. ¿Piensa permanecer mucho tiempo aquí?, le preguntó. Unos días, luego quiero irme a Petra. Caramba, también yo pensaba ir, pero no sé si podré. He de estar de vuelta en París el día 14. Creo que se tarda una semana, 2 días para ir y 2 días para estar allí y otros 2 para volver. Luego iré a la agencia de viajes a ver lo que puede hacerse. Un grupo de personas entraron en ese instante en el comedor y se sentaron a poca distancia de ellos. Sara los observó y bajó la voz. ¿Se ha fijado de esos que acaban de entrar? ¿No los recuerda haber visto la otra noche en el tren? Salieron de Cairo al mismo tiempo que nosotros. El doctor Gerard se ajustó el monóculo y dirigió la mirada hacia los recién llegados. ¿De Estados Unidos? Ella sintió. Sí, una familia norteamericana, pero muy curiosa, según parece. ¿En qué sentido? Fíjese en ellos con detenimiento, sobre todo en la vieja. Gerard obedeció. Su aguda mirada reconoció velozmente todos los rostros. Observó ante todo un hombre alto de rostro enjunto de unos 30 años. Sus facciones eran agradables, pero revelaban debilidad. Había también 2 atractivos jóvenes. El muchacho tenía un perfil casi griego. Algo le ocurre, pensó. Si es evidente que está tenso, la chica debía ser su hermana, pues el parecido entre ellos era muy grande y también estaba nerviosa. Había otra muchacha, joven de cabellos cobrizos, que ceñía su cabeza como un halo. Sus manos inquietas estaban destrozando el pañuelo que sujetaba en el regazo. Otra de las mujeres que se conformaban el grupo era también joven, de cabellos negros y rostro apacible, y no mostraba la más mínima tensión nerviosa. Recordaba a una Madonna de Luini. Y en el centro de todos cielos, pensó el doctor con ingenua y francesa repugnancia. ¡Qué mujer más horrible! Vieja, arrugada, sentada con la inmovilidad de un antiguo y desfigurado Buda, o con una araña en medio de su tela. La Madman no es muy guapa, ¿verdad?, le dijo Sara, encogiéndose de hombros. Hay algo siniestro en ella, ¿no cree? Gerald volvió a examinarla. Esta vez su mirada fue profesional, no estética. Padece del corazón, murmuró. Sí, aprobó Sara, pero hay algo extraño en su actitud, ¿no le parece? ¿Sabe usted quiénes son? Se llaman los Boyton. La madre, un hijo casado, su mujer, otro hijo más joven y 2 hijas menores.
La family Boyton recorre el mundo entero, sonrió el doctor. Sí, pero hay algo muy extraño en la manera que tienen de hacerlo. Nunca hablan con nadie y ninguno de ellos puede hacer nada sin consentimiento de la madre. Es una matriarca, murmuró el pensativo. Yo creo que es una completa tirana, repuso Sara. El doctor se encogió de hombros y señaló que el dominio que ejercía la mujer estadounidense era reconocido en todo el mundo. Pero hay algo más, insistió Sara. Los tiene a todos en un puño. No hay derecho. Para una mujer es malo ser demasiado poderosa, declaró Gerald. Luego sacudió la cabeza y agregó, a las mujeres les resulta difícil no abusar de su poder. Miró a Sara y la descubrió observando a la familia Boyton, o mejor dicho, a un miembro en concreto de la familia. El doctor sonrió con comprensión muy francesa. Ah, era eso, y de muy insinuador murmuró. Ha hablado con ellos, ¿verdad? Sí, con uno de ellos. ¿Con el más joven? Sí, en el tren, viniendo de Cantara. Estaba en el pasillo, le hablé. ¿Qué la impulsó a hacerlo? Le preguntó Gerard. Sara se encogió de hombros. ¿Y por qué no debería haberlo hecho? Suelo hablar con los compañeros de viaje. Me interesan la gente, sus acciones y sus sentimientos. Los examiné bajo el microscopio. Algo por el estilo, sonrió la joven. Y pues impresión ha sacado de este caso. Pues vaciló. Fue muy extraño, el joven enrojecido hasta la raíz del pelo. ¿Y eso es especialmente relevante? Preguntó Gerard con sequedad. Sara se echó a reír. ¿Piensa que imagino que yo era una desvergonzada que me insinuaba? No, no creo que fuera eso. Los hombres saben discernir, ¿no es cierto? Miró con franca interrogación al doctor Gerard, que asintió con la cabeza. Tengo la impresión de que el chico se sentía emocionado y a la vez inquieto, explicó Sara. Enormemente emocionado y al mismo tiempo absolutamente inquieto. Es raro, pues siempre he visto que los estadounidenses están seguros de sí mismos. Un estadounidense de 20 años sabe mucho más del mundo que un muchacho inglés de la misma edad. Ese joven debe tener unos 20 años. Yo diría que 23 o 24. ¿Tantos? Creo que sí. Quizás tenga razón. Sin embargo, me parece muy joven. No se ha desarrollado mentalmente. La infantilidad persiste en él. Entonces tengo razón al creer que hay algo anormal. El doctor Gerard se encogió de hombros con una sonrisa. Señorita, dijo, ¿quién de nosotros es enteramente normal? Pero en este caso creo que existe una base neurótica, seguramente relacionada con esa horrible mujer. Parece sentir una gran antipatía por ella, comentó Gerard mirando con curiosidad a la joven. Sí, la siento. Tiene una mirada malévola. Eso les ocurre a muchas madres con hijos casaderos, murmuró el doctor, sobre todo cuando esos hijos se sienten atraídos por chicas muy guapas. Sara se encogió de hombros con impaciencia, mientras se decía que los franceses eran todos iguales, estaban terriblemente obsesionados con el sexo. Aunque ella, psicóloga concienzuda, reconocía la presencia del sexo en la mayoría de los problemas. Sus reflexiones fueron interrumpidas por Raymond Bonton. El muchacho se había levantado y se había acercado a la mesa donde estaban las revistas. Eligió una de ellas y al pasar junto a la mesa de Sara, ésta le preguntó, ¿ha visto la población? Pronunció las palabras sin elegirlas, preocupada no por solo por cómo serían recibidas. Raymond se detuvo enrojecido, vaciló como un caballo nervioso y luego su mirada se dirigió inquieta a la mesa de su familia. Oh, sí, claro. Sí, murmuró. Luego, como si se hubiera recibido una espolada, regresó junto a su familia llevándose la revista. Su anciana madre tendió una gruesa mano hacia la revista, pero al cogerla su mirada, como observó el doctor Gerard, estaba fija en el rostro del joven. Soltó un gruñido, pero nos dio las gracias. El doctor notó que luego miraba duramente a Sara. Sin embargo, su rostro estaba impasible. Nadie podría haber dicho lo que pasaba por la mente de la mujer. Sara consultó entonces su reloj. Es más tarde de lo que imaginaba, exclamó poniéndose en pie. Muchas gracias, doctor Gerard, por el café. Tengo que escribir unas cartas. El francés se levantó y estrechó la mano de la joven. Espero que volvamos a encontrarnos, dijo. Desde luego. ¿Irá usted a Petra? Procuraré ir. Sara se dirigió una sonrisa y salió del comedor.
Al hacerlo, pasó junto a la familia Boyton. El doctor Gerald, que los observaba, vio cómo la mirada de Mr. Boyton se clavaba en su hijo. Este volvió la cabeza no hacia Sarah, sino hacia el otro lado. Sarah King percató el movimiento y era lo bastante joven como para sentirse molesta por ello. Tan amigable que habían hablado en el tren. Habían estado charlando sobre Egipto, riéndose del ridículo modo de hablar de los vendedores callejeros. Sara le había contado que al ser abordada groseramente por un camellero que le preguntó si era inglesa o estadounidense, ella le dijo esta respuesta: no, soy china. Su regocijo fue notable al notar el desconcierto que la miraba el hombre. El joven parecía ávido de amistad y sin embargo ahora, sin ningún motivo, se comportaba casi con grosería. No volveré a preocuparme por él, decidió Sara. Sin ser vanidosa, tenía concepto muy elevado de sí misma, se sabía muy atractiva y no estaba dispuesta a aceptar desprecio de un hombre. Quizás se hubiera mostrado demasiado amable con el chico, pero si lo había hecho, había sido porque, aunque no sabía el motivo, había sentido compasión de él. Aun así, ahora toda apunta a que el joven era tan solo un estadounidense grosero. En vez de escribir las cartas que le habían enviado servido de excusa para separarse del doctor, Sara se sentó frente al tocador, peinó su hermosa cabellera y mirándose al espejo hizo un repaso de su vida. Habían pasado una difícil crisis sentimental. Un mes antes había roto su compromiso con un joven médico 4 años mayor que ella. Se habían querido mucho, pero sus caracteres eran demasiado parecidos, por lo que sus peleas eran continuas. Sara era demasiado autócrata para admitir el dominio de su novio. Sin embargo, siempre había creído admirar la energía en el hombre, y también creyó que deseaba ser dominada, pero al encontrar a un hombre capaz de imponerse su dominio, descubrió que no le era grato. Sufrió mucho al romper el compromiso, pero era lo bastante sensata para comprender que su mutua atracción no era una base suficiente para levantar sobre ella una felicidad eterna, y se recetó a sí misma unas vacaciones en el extranjero para que ayudase a olvidar. Los pensamientos de Sara volvieron al presente. Me gustaría hablar con el doctor Gerard de su trabajo. Ha hecho cosas maravillosas. Si al menos me tomara en serio, quizás iba a Petra. Luego pensó nuevamente en el curioso estadounidense. No le cabía duda de que su extraño comportamiento se debía a la presencia de su familia. Aun así, no podía evitar sentir cierto desprecio por él. Era ridículo que un hombre se portara de esa forma. No obstante, una extraña sensación la asaltó. En todo aquello había algo raro, y en voz alta declaró: ese chico necesita que lo salven, yo lo ayudaré.